Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 11. De buque a buque Sioux Falls, Dakota del Sur 1995. La oscuridad dentro de mí estaba creciendo. A los 12 años, aprendí a disimularlo, a fingir que era solo otro niño de cazador con ciertas tendencias psíquicas. Pero al ver a Dean practicar con armas benditas en el jardín de Bobby, podía sentir esa oscuridad vacía latir con algo antiguo y terrible. El conocimiento de mi vida pasada no ayudó. La serie nunca mencionó exactamente cómo se sentía ser el verdadero recipiente de Lucifer. Cómo el espacio interior se sentía como un agujero negro, esperando ser llenado por la luz del lucero del alba. Sam. La voz de Dean me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? El cielo está oscureciendo otra vez. Hice retroceder las nubes de tormenta, un truco que había estado practicando. Estoy bien. Solo pienso. Dean me observaba con ojos cada vez más perspicaces. A los 16 años, él también estaba cambiando, aunque no entendía cómo. Lo observé manejar el bendito cuchillo de plata, cuyo metal brillaba de forma antinatural en su mano. El programa tampoco mostró esto. Cómo la vasija de Miguel resonaba con lo sagrado mucho antes de que los ángeles entraran en escena. Bobby tiene libros nuevos sobre fenómenos meteorológicos, dijo Dean con cuidado. Si quieres, dije que estoy bien. La oscuridad dentro de mí movía con inquietud, y sobre mi cabeza resonó un trueno. Dean llevó la mano a su cruz, un gesto que había empezado a hacer inconscientemente cada vez que me sentía mal. El símbolo sagrado parecía brillar tenuemente contra su pecho. Mi hermano. El hombre justo. La espada del cielo. Uno y él no tenía idea. La biblioteca de Bobby se había convertido en un santuario y una tortura a la vez. Cada libro sobre la tradición angelical me conmovía. Cada mención de Lucifer me producía un frío fantasmal que me recorría los huesos. El conocimiento era poder, pero también era peligroso, especialmente cuando tenías que fingir que estabas aprendiendo cosas por primera vez. ¿Encontraste algo interesante?, dijo la voz ronca de Bobby desde su escritorio. Solo estoy investigando símbolos de protección, respondí, apartando el libro con cuidado. En realidad, estaba estudiando sigilos enoquianos, cosas que aún no debería conocer, pero que podría necesitar más adelante. Dean llegó del entrenamiento y, de repente, la sala se sintió diferente. Casi sagrada. Empecé a notar cómo cambiaban los espacios a su alrededor, cómo los objetos benditos parecían extenderse hacia él como niños perdidos que encuentran a su padre. La oscuridad dentro de mí retrocedió ante su presencia, aun cuando algo más la anhelaba. De hermano a hermano. De vasija a vasija. Un eco cósmico de una guerra que aún no había comenzado. Papá llamó, anunció Dean. Hay un caso cerca. Posible espíritu vengativo. Cerré el libro, ocultando mi alivio. Los fantasmas eran simples. Los fantasmas no hacían que la oscuridad se retorciera ni que el cielo se oscureciera. Los fantasmas no reconocían lo que Dean y yo estábamos destinados a ser. Generalmente. ¿Cuándo nos vamos? Mañana por la mañana. La mano de Dean volvió a su cruz mientras afuera resonaba un trueno. ¿Seguro que estás bien, Sammy? Has estado diferente últimamente. Si tan solo supieras, pensé. Si pudieras ver lo que crecía dentro de ambos. Solo estoy cansado, mentí, y observé cómo las nubes de tormenta se acumulaban sobre el patio de Bobby. Esa noche, agregué a mi diario oculto algo que escribí en un código que había desarrollado. Los cambios de Dean se aceleran. Las armas benditas responden a él cada día más. Las iglesias lo reconocen de alguna manera. Necesitamos investigar las naves de Miguel antes de que lleguen los ángeles. ¿Hay alguna información sobre las señales de preparación? La oscuridad aumenta. Es más difícil controlar las reacciones climáticas. Bobby notó inversión cruzada durante los episodios. Necesita un mejor control. Cronología para ver. 2 Stanford, a 6 años de distancia, 2001, 1 La desaparición de papá, 10 años, 2005, contrato de Dean, 12 años, 2007, rompiendo focas, 13 años, 2008, el ascenso de L, 13 más años, 2008, 2009, hay que prepararse. Todo empieza con Stanford. No podemos dejar que Dean y papá se desmoronen como en la serie. Un ruido me hizo esconder rápidamente el diario. Dean estaba en la puerta, recortado por la luz del pasillo, que parecía adherirse a él de forma antinatural. ¿Se avecina otra pesadilla?, preguntó.
Se había vuelto experto en predecirlas observando el cielo. Tal vez. No le dije que mis pesadillas no eran normales. Que a veces soñaba con una jaula tan profunda que hacía temblar el mundo. Que a veces oía alas y sentía la luz del lucero de la mañana alcanzando esa oscuridad dentro de mí. Dean se sentó al borde de mi cama, y al instante el aire se sintió más limpio. Sagrado. La oscuridad en mí se aquietó, aunque nunca llegó a dormirse del todo. Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Su cruz brillaba tenuemente en la penumbra. ¿Qué te pasa? Casi me río. Decirle que fuimos criados para ser instrumentos de arcángeles guerreros. Que su creciente afinidad por las cosas benditas era solo el principio. Que la oscuridad en mí tenía la misma forma que el mismo diablo. No lo sé, Dean. Otra mentira para añadir a mi colección. Es irónico que en mi vida pasada odiara tanto las mentiras que nunca las hice. Solo son dolores de crecimiento. Él asintió, pero sus ojos contenían preguntas. Intenta dormir, dijo finalmente. Mañana hay una cacería importante. Al irse, vi su reflejo en la ventana de Bobby. Por un instante, la luz lo envolvió como alas. Me di la vuelta y agregué una nota más a mi diario antes de ocultarlo. Dean sospecha algo. Cada vez es más difícil ocultarlo. La oscuridad quiere salir. Pero no dejaré que gane. No dejaré que nada de esto suceda. No como se suponía que debía ser. Afuera, los truenos retumbaban en el cielo despejado, y en algún lugar muy dentro de mí, esa oscuridad en forma de recipiente pulsaba como un segundo latido. Espera. Creciente. Hambriento de la luz de la estrella de la mañana. Pero yo no era el Sam Winchester de la serie. Tenía conocimientos que él no tenía. Preparación que él nunca tuvo. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para cambiar el destino mismo. La oscuridad se agitó de nuevo y la obligué a permanecer bajo control, observando la cruz de Dean brillar débilmente en la noche. De hermano a hermano. De buque a buque. Una guerra cósmica esperando comenzar. Pero todavía no. Nunca, si pudiera evitarlo. Un último trueno resonó y comencé a hacer planes. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Dime, ¿cómo encuentras la dinámica mostrada entre Sam y Dean ahora que sus naturalezas están más despiertas? Por favor, dímelo. Por favor, comenten y revisen si aún no lo han hecho, me motiva a escribir más, cuanto más interactúo con ustedes. Bueno, espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 12. Utsua Mitchell, Dakota del Sur, 1995. Poltergeist, anunció papá, extendiendo recortes de periódico sobre la mesa del motel. 3 heridos, un muerto. La familia de la zona cree que es su abuelo. Observé a Dean examinar los artículos, notando cómo la cruz de plata que llevaba al cuello reflejaba la luz de forma extraña. A los 16 años, mi hermano se estaba convirtiendo en alguien extraordinario, aunque aún no lo supiera. Sam. La voz de papá me sacó de mis observaciones. ¿Qué dicen los registros? Revisé mis notas de investigación en los archivos de la biblioteca. A pesar de mi conocimiento de muchos eventos futuros, los casos actuales seguían siendo un misterio que requería una investigación más minuciosa. George Mitchell murió en 1982. La casa era suya, pero, fruncí el ceño al ver la copia del certificado de defunción. Hay algo raro en cómo murió. Papá levantó una ceja. ¿Raro en qué sentido? El certificado solo dice accidente doméstico, sin más detalles. Y los informes policiales son igualmente vagos. Como si alguien estuviera ocultando algo. La oscuridad dentro de mí se agitó con inquietud mientras estudiaba los documentos. Lo que hubiera sucedido en esa casa 13 años atrás, fue más que un simple accidente. Un trueno retumbó afuera y la mano de Dean se dirigió instintivamente a su cruz. Tenía la sensación de que este caso resultaría ser mucho más complicado que una aparición típica. La casa Mitchell se recortaba contra el cielo del atardecer, una reliquia victoriana con demasiadas sombras. En cuanto entramos en la propiedad, sentí algo diferente. No era solo energía espiritual enojada. La oscuridad dentro de mí se retraía ante el peligro y anhelaba conectar al mismo tiempo, presintiendo algo viejo. Algo andaba mal. Barrido estándar, ordenó papá, repartiendo medidores de campos electromagnéticos. Dean, ve al segundo piso. Sam, quédate conmigo. Capté la mirada preocupada de Dean mientras el cielo se oscurecía. Últimamente me observaba con más atención, notando cómo me afectaban los encuentros sobrenaturales.
La casa se sentía extraña por dentro. El medidor de campos electromagnéticos chirriaba constantemente, pero las lecturas eran erráticas, algo que nunca había visto antes. Los símbolos de protección que había dibujado en mis brazos hormigueaban bajo mis mangas, advirtiéndome de algo más que una aparición normal. Mientras caminábamos por la planta baja, la luz de mi linterna iluminó algo bajo el papel pintado descascarillado. Marcas extrañas, definitivamente no los típicos sellos religiosos protectores que colocan algunos propietarios. Papá, llamé suavemente. Mira esto. Se acercó, examinando los símbolos parcialmente revelados. Esas no son marcas de protección. Parecen deliberados. Recorrí el aire por encima de una marca, sin atreverme a tocarla. Como si alguien intentara hacer algo. Un estruendo en el piso de arriba interrumpió nuestra investigación. El disparo de escopeta de Dean siguió inmediatamente. ¿Dean? Preguntó papá. Estoy bien. Pero esto no es otro golpe. Este no es un espíritu normal. La oscuridad dentro de mí latía mientras algo se agitaba en la casa. Fuera lo que fuese con lo que el anciano se había estado metiendo, era lo suficientemente poderoso como para que mis instintos demoníacos se pusieran alerta. Un trueno sacudió las ventanas y, arriba, Dean comenzó a rezar en latín sin darse cuenta. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que estábamos lidiando con algo que ninguno de nosotros entendía. Ni siquiera yo, con todo mi conocimiento previo de lo que estaba por venir. Esto iba a empeorar antes de mejorar. Subimos corriendo las escaleras, con las escopetas listas, solo para quedarnos paralizados ante lo que vimos. No era un fantasma. La entidad que llenaba el pasillo victoriano medía casi 2,5 metros de altura, y su musculosa figura oscilaba entre la solidez y la sombra. Un rostro con forma de máscara con cuernos se giró hacia nosotros, revelando unos ojos que brillaban con antigua malicia. Abajo. La voz de papá sonó como un látigo, pero sus siguientes palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Eso es un Oni. Los ojos del demonio japonés se clavaron en mí, y la oscuridad dentro de mí se retorció al reconocerlo. Algo pasó entre nosotros. Un momento de terrible entendimiento. Entonces su mirada se dirigió a Dean, cuya cruz de plata lentamente se volvió más brillante con un brillo repentino, proyectando sombras nítidas sobre el desgastado papel tapiz. ¿Un Oni? La voz de Dean era firme a pesar de la imposibilidad que teníamos ante nosotros. ¿Como los demonios japoneses? 8 pies de alto, cuernos, cara como una máscara, dijo papá, ya empujándonos hacia las escaleras, con la sabiduría de un cazador fluyendo automáticamente. Pero están ligados a territorio japonés. No debería ser posible manifestarse aquí. El Oni se movía con gracia líquida, cada paso dejaba huellas humeantes en el suelo de madera. Papá, al darse cuenta de la mala situación en la que estábamos, se interpuso entre nosotros y el Oni y ordenó: el auto. Ahora. Su tono no admitía discusión. El Oni se movió para bloquear la escalera. Su enorme figura ondulaba como tinta en el agua. Dean dio un paso adelante, con la barra de hierro alzada, y algo extraordinario ocurrió. La cruz alrededor de su cuello, que latía con luz, hizo que el demonio dudara. Dean, cubre nuestra retirada, ordenó papá, con la escopeta lista, aunque todos sabíamos que la sal de roca sería inútil contra algo tan poderoso. Retrocedimos hacia las escaleras, mientras el Oni nos observaba con una inteligencia inquietante. Su rostro, parecido a una máscara, se torció en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando dientes como dagas antiguas. Sammy, muévete. La voz de Dean me hizo retroceder justo cuando el demonio se abalanzaba sobre mí. Dean blandió la barra de hierro describiendo un arco perfecto, y el metal bendito rozó la carne antigua con un destello de luz dorada. El Oni retrocedió, más sorprendido que dolido, con la mirada fija en Dean con algo parecido al asombro. Entonces habló, un sonido como de piedra rechinando contra piedra, que luego conocería, solo yo lo comprendí. Mikael no Utsua, la oscuridad dentro de mí reconoció las palabras aunque no las entendiera. La cruz de Dean brilló con más intensidad. Bajamos corriendo las escaleras, papá en retaguardia. El Oni nos siguió, pero extrañamente lento, como si estuviera más interesado en observar que en atacar. Sus ojos iban y venían entre Dean y yo, con un antiguo reconocimiento en su mirada. La puerta principal se cerró de golpe. Papá intentó abrirla de una patada, pero sentí el poder que la sostenía. No era energía espiritual normal. La ventana. Gritó Dean, ya moviéndose. La risa del Oni sacudió la casa cuando Dean atravesó el ventanal y dejó el camino libre con una barra de hierro.
Lo seguimos, con el cristal crujiendo bajo nuestras botas. El demonio apareció en la puerta, llenando el marco con su enorme figura, pero no hizo ademán de perseguirlo. En cambio, volvió a hablar, esta vez mirándome directamente. Akatsuki no Utsua no, 4. Un trueno resonó en lo alto mientras la oscuridad dentro de mí respondía a sus palabras. Corrimos hacia el Impala, pero el Oni permaneció en la puerta, observando. Solo, observando. Como si hubiera encontrado algo que nunca esperó ver en esta parte del mundo. El coche rugió al arrancar, las llantas escupiendo grava mientras papá aceleraba. En el retrovisor, aún podía ver la figura del demonio en la puerta, con los ojos brillando con un conocimiento ancestral. La cruz de Dean se atenuó lentamente a medida que nos alejábamos de la casa, pero sus manos temblaban ligeramente mientras examinaba la barra de hierro. Papá, ¿qué decía? Esas palabras, me dolieron los oídos, no entendí nada. Igualmente, pero si tuviera que adivinar, algo en japonés, respondió papá con gravedad. Necesitamos a Bobby. Y quizás algunos contactos que conozcan las tradiciones orientales. Me quedé en silencio, observando cómo se formaban las nubes de tormenta. El Oni había llamado a Dean de alguna manera. Mikael no Utsua. Incluso sin hablar japonés, el nombre familiar y la oscuridad interior me permitieron comprenderlo fácilmente. La embarcación de Miguel. Lo cual significaba lo segundo que dijo, mirándome, los relámpagos partieron el cielo mientras corríamos hacia la casa de Bobby, cargando con preguntas que no estaba segura de querer responder. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Cuéntanos qué te pareció. Además, un Oni, interesante, ¿verdad? ¿Qué hace esa cosa en Estados Unidos? También para los que quieran saber la traducción, esto es lo que conseguí. Akatsuki no Utsua no se traduce aproximadamente como vaso del alba barra estrella de la mañana Lucifer, donde Mo es una partícula que significa también barra también. Y el de Mikael es bastante claro. Así que sí, espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 13. ¿Sabe lo que no debería un Oni? En Dakota del Sur. Bobby hojeó sus textos más antiguos, negando con la cabeza. Están ligados a territorios japoneses. Son manifestaciones de la energía espiritual de esa tierra. No pueden cruzar océanos sin más. Me senté en silencio en el estudio de Bobby, observando a Dean pasearse. La cruz en su cuello aún brillaba tenuemente, aunque él no se había dado cuenta. Mi mente volvía una y otra vez a las palabras de Oni, a cómo había nombrado lo que mi hermano estaba destinado a ser. Mikael no Utsua. La casa de Mitchell estaba llena de símbolos orientales, dijo papá extendiendo fotos sobre el escritorio de Bobby. Nada que ver con las marcas ocultistas habituales que encontramos. Porque no deberían existir aquí. Bobby sacó otro volumen encuadernado en cuero de su estante. Hay algo muy raro en todo esto. Dean se detuvo junto a la ventana. Reaccionó al hierro bendito. Y su mano se deslizó hacia su cruz. Nunca había visto armas benditas que tuvieran ese efecto. La voz de papá tenía un tono de preocupación que rara vez escuchaba. Mantuve la vista fija en mi libro, con la mente acelerada. El Oni no solo había cruzado un océano. Había reconocido lo que el cielo estaba preparando para Dean. Lo que significaba que el orden natural ya estaba cambiando. Encontré algo, la voz de Bobby rompió la tensión. Un registro de 1923. Un cazador en California se encontró con un Oni tras investigar la muerte de un inmigrante japonés. Pero eso fue cerca de la costa, cerca de una comunidad japonesa. Esto, señaló las fotos, esto es diferente. Mitchell no tenía ninguna conexión con Japón, confirmó papá. Una verificación completa de antecedentes demuestra que nunca salió de Dakota del Sur. ¿Y entonces cómo conocía estos símbolos? Dean se inclinó sobre las fotos. Son demasiado precisos para ser copiados al azar. Estudié las imágenes desde mi rincón. Las marcas eran realmente perfectas. No eran obra de alguien que simplemente las hubiera encontrado en un libro. Tenían poder, incluso en forma de fotografía. Sam. Bobby me pilló mirándote. Has estado callado. Porque intentaba comprender cómo encajaba esto con todo lo que sabía que se avecinaba. Un Oni no debería tener este conocimiento, no debería ser capaz de percibir lo que Dean y yo estábamos destinados a ser. Los símbolos, dije con cuidado. No son solo marcas de invocación. Parecen más bien, anclas. Papá levantó la cabeza de golpe. ¿Anclas? Como si necesitara algo que lo mantuviera aquí. Fuera de su territorio. Bobby sacó otro libro, más viejo que los demás. El niño tiene razón.
Estos no son solo círculos de invocación, son puntos de unión. Mitchell no solo estaba llamando algo, sino que intentaba atraparlo. ¿Pero por qué un Oni? Preguntó Dean. ¿Por qué no algo local? Tenía la terrible sensación de saber por qué. Algunas criaturas veían mejor que otras. Algunas eran lo suficientemente mayores como para reconocer las señales de lo que se avecinaba. «Hay algo más», dijo Bobby, sacando un expediente. Mitchell no fue la primera muerte inexplicable en esa casa. En 1945, el anterior dueño desapareció tras, según se dice, adquirir artefactos en una subasta de un campo de internamiento japonés estadounidense. Así que la conexión con Japón viene de mucho antes, reflexionó papá. Y Mitchell probablemente encontró lo que dejó el dueño anterior, agregó Dean. Observé a los adultos reconstruirlo todo, pero mi mente estaba en las palabras de Lonnie. Un antiguo demonio japonés no debería saber nada del recipiente de Michael. A menos que, Bobby, dije, ¿qué hacen exactamente los Oni tradicionalmente? Además de causar estragos, preguntó Bobby, ajustándose la gorra. Son observadores, sobre todo. Espíritus ancestrales que protegen territorios y. Hizo una pausa, al percatarse de algo. Y observan. Son conocidos por reconocer el poder en los humanos. Poder espiritual. La cruz de Dean reflejó la luz de la lámpara. ¿Por eso reaccionó a las armas benditas? Quizás, dijo Bobby, pero sus ojos se posaron en mí. Pero eso no explica por qué cruzó el océano. A menos que estuviera buscando algo, terminó papá. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Un observador ancestral, atraído por el mundo, reconociendo cosas que no debería saber. Tenemos que regresar, decidió papá. Encontrar lo que Mitchell encontró, lo que lo trajo aquí. Esta noche no, replicó Bobby. No hasta que sepamos más sobre a qué nos enfrentamos. Sorprendí a Dean observando su reflejo en la ventana, con la mano tocando distraídamente su cruz. Parecía preocupado, como si intentara recordar algo inalcanzable. Las palabras de Lonnie resonaron en mi memoria. No solo había mencionado quién era Dean, sino que parecía complacido. Como si hubiera encontrado justo lo que buscaba. Lo cual significa que otros podrían empezar a mirar también. Teníamos que descubrir lo que Mitchell descubrió. Teníamos que entender por qué una criatura de la tradición japonesa sabía de naves, además de lo obvio. Los paganos, por supuesto, sabrían de la existencia de vasijas. El episodio con el supuesto escuadrón de dioses lo dejó bastante claro. Pero ¿cómo supo específicamente que Dean y yo éramos los elegidos? ¿Qué textos o artefactos podrían haberle proporcionado este conocimiento? Espera, dijo Bobby de repente mientras pasaba rápidamente las páginas hacia atrás. En el caso de California, murmuró Bobby con aparente comprensión mientras sacaba papeles amarillentos, el cazador describió a Lonnie como inusualmente interesado en ciertos linajes. Dijo que no dejaba de murmurar sobre recipientes de poder antes de que lograran desterrarlo. Eso me dio un vuelco el corazón. Limajes. Pasos. Incluso entonces, estaban observando. ¿Qué pasó con las notas del cazador? Preguntó papá. Perdidos en un incendio en el 54. Solo tenemos este resumen del infieme. Bobby golpeó el papel. Pero aquí está lo interesante. La familia japonesa que Lonnie vigilaba. Desaparecieron. Linaje completo, simplemente, desaparecido. Dean se removió incómodo. ¿Crees que Mitchell encontró algo sobre linajes? ¿Sobre gente con poder? Mitchell estaba investigando historias familiares, confirmó Bobby. Encontró esto en su escritorio. Extendió más papeles. Genealogías, actas de nacimiento, certificados de defunción. El hombre estaba obsesionado con ciertas familias. Incluyendo las que pasaron por esos campos de internamiento. Estudié los documentos con atención. ¿Había Mitchell rastreado de alguna manera las líneas de sangre de los vasos? ¿Encontró alguna forma de identificarlos? Hay más, Bobby sacó un diario viejo. La última entrada de Mitchell. Dice que encontró las marcas. Que ahora podía ver a los elegidos. La habitación se sentía más fría. La cruz de Dean latía débilmente. ¿Elegidos para qué? Preguntó papá. Mantuve la vista baja, sabiendo exactamente lo que Mitchell había descubierto. Sabiendo por qué Lonnie había cruzado el océano para encontrarnos. Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo Bobby con gravedad. Antes de que lo que Mitchell encontró caiga en malas manos. Antes de que algo más viniera de buscarme, añadí en mi mente.
Antes de que el cielo y el infierno se dieran cuenta de que sus recipientes elegidos ya estaban siendo notados por el mundo sobrenatural. Dean me llamó la atención en el reflejo de la ventana y, por un momento, podría haber jurado que su cruz pulsó en respuesta a mis pensamientos. El tiempo no estuvo de nuestra parte aquí. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 14. Prevención. Casa de Mitchell, Dakota del Sur, 1995. Regresamos a la casa al amanecer, armados con la investigación de Bobby y las armas benditas. La presencia de Lonnie aún flotaba en el aire, pero algo se sentía diferente en la casa a la luz del día. Busca cualquier cosa con estas marcas. Bobby repartió papeles con símbolos copiados. Libros, artefactos, pergaminos. Lo que sea que Mitchell haya encontrado, tendrá una escritura similar. La cruz de Dean brillaba sin parar desde que llegamos. La tocaba distraídamente, como si despidiera calor. Seguí a papá al estudio de Mitchell, intentando ignorar cómo la oscuridad en mi interior respondía a la energía sobrenatural persistente. La habitación estaba abarrotada de libros y artefactos, la mayoría artículos ocultistas occidentales, nada obviamente japonés. Hasta que lo vi. Detrás del escritorio de Mitchell, parcialmente oculto por una estantería, había un baúl. La madera era vieja, marcada con símbolos que coincidían con los papeles de Bobby. Pero fue la cerradura lo que me llamó la atención. No solo estaba sellada, sino protegida. Papá, grité con voz firme. Encontré algo. Mientras nos reuníamos alrededor del baúl, la expresión de Bobby se tornó seria. Estas no son solo barreras de contención. Son sellos de preservación. Lo que sea que haya aquí, Mitchell quería que durara. Las marcas parecían cambiar bajo mi mirada, como si me leyeran. Entonces noté algo que me heló la sangre. Entre los símbolos japoneses había dibujos. Bocetos crudos pero inconfundibles de ángeles y demonios, con vasijas representadas como contenedores vacíos esperando ser llenados. Y a través de todos ellos corría una única línea de texto, que la oscuridad dentro de mí traducía sin esfuerzo. Para evitar la guerra final, destruyan las naves antes de que puedan ser reclamadas. Los Oni no habían venido a observarnos. Había venido a destruirnos. Estas marcas Bobby recorrió el aire por encima del tronco, sin tocarlo. Son de diferentes épocas. Alguien las ha ido añadiendo durante siglos. Papá observó la cerradura. ¿Podemos abrirla sin peligro? Aquí no, negó Bobby con la cabeza. Necesitamos contención adecuada. Y. Nos miró a Dean y a mí, aunque sus ojos se posaron en la cruz brillante de Dean, quizás los chicos deberían esperar afuera. Antes de que papá pudiera acceder, la temperatura de la casa bajó drásticamente. El Oni se materializó en la entrada del estudio, bloqueando nuestra ruta de escape con su enorme figura. Pero esta vez, su rostro enmascarado no mostraba curiosidad, solo una fría determinación. Volvió a hablar con esa voz terrible que hizo que papá y Bobby se estremecieran de dolor. Pero lo oí con claridad. Los vasos no deben estar. Dean levantó su vara de hierro, pero el Oni se movió a una velocidad imposible. Lo estrelló contra la pared. Su cruz se encendió con un blanco brillante al contacto. El disparo de escopeta de papá atravesó sin causarle daño al demonio. Las marcas del tronco comenzaron a brillar. Los linajes terminan, resonó la voz de Oni en mi cabeza. La guerra no llegará. Extendió sus manos con garras hacia Dean y comprendí con horrible claridad. No estaba tratando solo de matarnos. Quería eliminar todo linaje vascular posible, asegurarse de que el cielo y el infierno nunca pudieran encontrar anfitriones adecuados para sus armas más poderosas. La oscuridad dentro de mí surgió con rabia protectora. La vasija de la estrella de la mañana podía estar vacía, pero no estaba impotente. Cuando el Oni se acercó a Dean, la oscuridad respondió instintivamente. La temperatura bajó aún más, pero no por la presencia del demonio. Las sombras se curvaron a mi alrededor, y las marcas del tronco brillaron al reconocerme. La nave se agita, la voz de Oni contenía sorpresa. Pero tú aún no, me moví sin pensar. La oscuridad dentro de mí se extendió, no con poder, sino con resonancia. Los sellos del baúl la reconocieron, magia ancestral respondiendo a la oscuridad en forma de vasija en mi alma. La cruz de Dean brilló con más fuerza, y por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Algo pasó entre nosotros. De vasija a vasija, de hermano a hermano. Su presencia amplificó lo que estuviera sucediendo. El Oni liberó a Dean, volviéndose hacia mí con una comprensión ancestral en sus ojos. ¿Preservarás los linajes? ¿Te asegurarás de que la guerra llegue? No respondí a través del caos, dejando que esa oscuridad hueca rozara los sellos del baúl.
Lo cambiaría. Los sellos brillaron con una luz sobrenatural al resonar mi oscuridad con ellos. Antiguos símbolos japoneses se arremolinaban en el aire, reconociendo algo en mi sangre, algo más antiguo que el mismísimo Oni. Imposible, la voz del demonio llenó mi mente. El recipiente está vacío, pero ordena, el contenido del baúl explotó, y pergaminos y artefactos se dispersaron, pero me concentré en un pequeño frasco de cerámica que parecía latir con magia vinculante. La oscuridad dentro de mí sabía qué era, sabía cómo usarlo. La cruz de Dean volvió a encenderse, y de repente el aire se sintió cargado con algo más que metal bendito. La forma del Oni vaciló, atrapada entre mi resonancia con los sellos y lo que fuera que despertaba en mi hermano. Los linajes deben terminar, el Oni se abalanzó sobre Dean nuevamente, pero la oscuridad en mí tiró de los sellos vinculantes, usándolos como puntos de anclaje. Sam. La voz de papá parecía distante. ¿Qué pasa? No podía explicarlo. No podía contarles cómo el poder de mi alma estaba volviendo la magia vinculante del Oni contra ella. Cómo ser creado para Lucifer implicaba comprender ciertas leyes fundamentales de la creación. La forma del Oni empezó a disolverse, sus antiguos ojos fijos en Dean y en mí con terrible odio. Vendrán otros. Los recipientes no deben, pero los sellos ya habían tomado posesión. Con un sonido como si la realidad se desgarrara, el demonio desapareció, atraído de vuelta a su territorio por la magia que respondía a lo que yo debía ser. Se hizo el silencio. El tarro de cerámica se desmoronó, convertido en polvo. Su propósito había cumplido. La cruz del decano se atenuó lentamente, y la oscuridad dentro de mí se retiró a su espacio vacío habitual. ¿Cómo? Bobby empezó, pero luego se detuvo, mirando la evidencia dispersa y ardiente de un antiguo plan para prevenir el apocalipsis destruyendo sus naves destinadas. Me encontré con la mirada de Dean al otro lado de la habitación. Parecía conmocionado, pero no asustado. Su mano descansaba sobre su cruz, que aún latía débilmente con luz sagrada. Papá intentó apagar el fuego de uno de ellos mientras trataba de recoger uno de los pergaminos, pero con un pensamiento hice que el fuego ardiera con más fuerza hasta que tuvo que retroceder, sin tocarlo. El fuego consumió los pergaminos más rápido que la llama natural, devorando siglos de conocimiento cuidadosamente reunidos sobre los linajes de los vasos. Papá y Bobby intercambiaron miradas, pero ninguno comentó cómo las llamas parecían responder a mi presencia. Deberíamos irnos, dijo Dean en voz baja, con su cruz aún reluciente. Antes de que aparezca algo más. Asentí y observé cómo el último pergamino se ennegrecía y se curvaba. La oscuridad dentro de mí se asentó, satisfecha de que esta amenaza particular a nuestro linaje hubiera sido destruida. Un arma menos que podría usarse contra nosotros. Papá recogió los pocos papeles que no se habían quemado, probablemente con la intención de investigarlos más tarde. Pero sabía que no encontraría nada útil. Las partes importantes, las peligrosas, ya eran cenizas. Al salir de casa de Mitchell, vi a Dean observándome por el retrovisor del Impala. No con miedo, sino con algo parecido a reconocerme. Como si una parte de él hubiera sentido lo que pasó allá, como si hubiera percibido lo que nos conmovió a ambos. Bobby tendría preguntas más tarde. Papá añadiría esto a su creciente lista de misterios sobre sus hijos. Pero por ahora, habíamos evitado un posible futuro. Uno en el que nuestros linajes fueran destruidos sistemáticamente antes de que el cielo y el infierno pudieran reclamar sus recipientes. Irónico, la verdad. Al intentar evitar el apocalipsis, los Oni solo despertaron aún más aquello que nos convertía en sus recipientes. La oscuridad dentro de mí se enroscaba con satisfacción en torno a ese pensamiento mientras nos alejábamos, con la casa de Mitchell ardiendo en el retrovisor. La cruz de Dean aún latía con luz sagrada, y en el asiento delantero, papá y Bobby discutían teorías que no se acercaban a la verdad. Déjalos buscar. Déjalos preguntarse. Que vengan otros a intentar detenerlo escrito. Descubrirían lo que los Oni aprendieron hoy. Que incluso los recipientes vacíos tienen poder. Que aunque superemos el plan, no nos entregaremos simplemente a los demás para que disfruten de sus vidas mientras nosotros nos sacrificamos en vano. Dean volvió a mirarme a los ojos en el espejo y sentí una especie de cambio de comprensión en su mirada. Buque de reconocimiento de buques. Hermano reconociendo a hermano. Sea lo que sea que haya ahí fuera, estaremos preparados para ello. Pase lo que pase. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 15. Espejos Tierra Azul, Minnesota, 1997. 2 años habían cambiado las cosas. A los 14 años, mis miembros desgarbados habían madurado, aunque la oscuridad en mi interior se había acelerado.
Dean, ahora de 18 años, se movía con la fluida gracia de un guerrero nato, con las armas benditas zumbando en su mano como si hubieran sido forjadas solo para él. Estábamos en la iglesia del pastor Jim, supuestamente para una capacitación, pero en realidad porque papá había notado más cambios. Más incidentes, como él los llamaba. Una vez más, instruyó el pastor Jim mientras Dean practicaba con una espada de plata bendecida, un arma antigua de la colección privada de la iglesia que cantaba en sus manos como si hubiera encontrado a su verdadero amo. Observé desde los bancos, fingiendo estudiar textos en latín mientras observaba cómo la iglesia parecía responder a la presencia de Dean. Como siempre, las velas ardían con más intensidad, las cruces relucían, los ángeles de los vitrales giraban la cabeza para observar. 2 años desde el hoy. Desde que otros dejaron de ignorar en qué nos estábamos convirtiendo. Una sombra se posó sobre mi libro. Samuel. La voz del pastor Jim transmitía preocupación. Pareces preocupado. Si supiera cuánta razón tenía. Solo estoy cansado, mentí, cerrando el libro que en realidad no había estado leyendo. El pastor Jim me observó con ojos conocedores. Desde el incidente de Loli, habían empezado a aparecer más criaturas en lugares donde no deberían estar. Cosas antiguas, atraídas por lo que percibían en nosotros. Papá creía que me perseguían por mis tendencias psíquicas. Ojalá fuera así de sencillo. La espada lo reconoce, dijo el pastor Jim en voz baja, observando a Dean moverse entre posturas que parecían más ceremoniales que prácticas. Nunca la había visto reaccionar así ante nadie. El arma en cuestión brillaba de forma antinatural, y su bendito metal resonaba con algo en la sangre de Dean. Mi hermano había dejado de cuestionar estas cosas, aceptando cada nuevo regalo como una simple herramienta de cazador. Pero yo sabía que no era así. La espada reconoció la nave de Michael igual que las criaturas reconocieron la de Lucifer. La oscuridad dentro de mí se agitó al pensarlo. Samuel, la voz del pastor Jim bajó. Hay algo más. Informes de otros cazadores, algo se está moviendo. Cosas viejas. Están buscando, un estruendo proveniente del altar lo interrumpió. Dean había dejado caer la espada, mirándose las manos. La luz pareció curvarse a su alrededor por un instante, y habría jurado que vi, no. Era demasiado temprano para las alas. ¿Decano? El pastor Jim se movió rápidamente al lado de mi hermano. Estoy bien, dijo Dean flexionando las manos. Solo, lo sentí diferente por un momento. Como si intentara decirme algo. Alcancé la espada sin pensarlo, queriendo devolvérsela a Dean. En cuanto mis dedos tocaron el bendito metal, un dolor abrasador me recorrió la mano. Sentí que mi carne se derretía al tocar la hoja, pero años de ocultar mi naturaleza me habían enseñado a controlarme. No me inmuté, no emití ningún sonido al levantarla. La espada pareció retroceder ante mi tacto incluso cuando se la ofrecí a Dean, quien la tomó sin percatarse de cómo me había marcado. A mis espaldas, vi cómo mi palma se regeneraba, cómo la carne se reconstruía con una velocidad sobrenatural. Tal vez sea suficiente práctica por hoy, sugirió el pastor Jim, aunque sus ojos tenían preguntas. Antes de que Dean pudiera responder, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Papá estaba allí, con expresión sombría. Tenemos problemas, anunció. Bobby llamó. Algo está pasando en Nebraska. Algo grave. Flexioné mi mano recién sanada, mientras la oscuridad en mi interior se agitaba con dolor y satisfacción. La espada había rechazado el recipiente de Lucifer con violencia, pero ese rechazo solo había confirmado lo que ya sabía. Nos estábamos convirtiendo en lo que estábamos destinados a ser, quisiéramos o no. ¿Qué clase de problema? Preguntó Dean, con la espada quieta en su mano. Desapariciones masivas cerca de Broken Bow. Muertes de ganado. Patrones climáticos. Al oír eso último, papá me miró fijamente, pero por una vez, el extraño clima no era culpa mía. Iré a buscar mis libros, dijo el pastor Jim mientras se dirigía a su estudio, pero papá negó con la cabeza. No hay tiempo. Lo que sea que esté pasando, se está acelerando. 3 personas más desaparecieron mientras hablaba por teléfono con Bobby. Dean se dispuso a recoger las armas, pero el pastor Jim lo detuvo. Quédate con la espada, dijo en voz baja. Te queda bien. Observé a Dean envolver la espada con cuidado, notando cómo aún zumbaba satisfecha con su toque mientras mi propia mano hormigueaba con el recuerdo del dolor. Las armas sagradas amaron la vasija de Miguel. Quemaron a Lucifer. El viaje a Nebraska fue tranquilo. Dean limpiaba su espada nueva en el asiento trasero mientras papá hacía llamadas.
Miré por la ventana, observando mi reflejo en el cristal. La oscuridad dentro de mí se había vuelto más fuerte estos últimos 2 años. Más difícil de ocultar. Más difícil de controlar. Pero también más útil. Más útil. Bobby dice que los presagios empezaron hace 3 días, decía papá. Bajadas de temperatura, tormentas eléctricas, animales que se comportan de forma extraña. Dean levantó la vista de su espada. Parece que, como lo que pasó en casa de Mitchell, terminó papá. Antes de Lonnie. Me picó la mano al recordarlo. Todo había comenzado realmente desde ese día. Más objetos benditos habían empezado a rechazar mi tacto. Las cruces siempre se invertían, ya no solo cuando estaba de mal humor, el agua bendita hervía, la tierra sagrada se agrietaba bajo mis pies. Pequeñas señales que había aprendido a ocultar o justificar. Aunque probablemente nadie me creyó, la razón fue su propia negación voluntaria. Pero eso no es todo. La afinidad de Dean por lo sagrado también había crecido. La espada era solo el último ejemplo. Las armas benditas cantaban para él, las oraciones brotaban de sus labios sin pensarlo, las iglesias lo acogían como a un hijo perdido hace mucho tiempo. Ahora éramos imágenes especulares. Sagrado y profano. Luz y oscuridad. Tal como estábamos destinados a ser. Mientras me perdía en mis pensamientos, el camino se extendía interminablemente ante nosotros. La nueva espada de Dean proyectaba un sutil resplandor desde su vaina. Cada farola que pasábamos se iluminaba con su presencia, mientras que se apagaba al seguirlo. En una parada de gasolinera, la pequeña capilla del otro lado de la calle hizo sonar su campana sin viento ni mano que la moviera. 2 horas para Broken Bow, anunció papá al incorporarnos de nuevo a la autopista. Llegaremos al amanecer. Amanecer. Cuando la conexión de mi hermano con lo sagrado alcanzaba su máximo esplendor, aunque permanecía ajeno a ello. Cuando mi propia naturaleza se asentaba en un silencio expectante. La suave resonancia de la espada llenó el coche, un contrapunto a corrientes más profundas. Lo que nos esperaba en Nebraska enfrentaría 2 caras de la misma moneda. Y aprender el precio de desafiar lo que somos. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Sé que las cosas probablemente se sienten lentas en este momento, pero ese es el punto, porque todavía deseo establecer verdaderamente cuál es la naturaleza de Sam y Dean con más firmeza. Así que sí, espero que todos lo hayan disfrutado. Nos vemos a todos luego, adiós. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 16. Cazado Broken Bow, Nebraska 1997. Llegamos al pueblo al amanecer. La espada de Dean latía con más fuerza con el sol naciente, mientras la oscuridad en mi interior se asentaba en su quietud cotidiana. De camino hacia aquí, aún más personas han desaparecido. Ya son 3 familias enteras desaparecidas, declaró papá con tristeza mientras extendía un mapa sobre el capó del Impala. Todos desaparecieron de sus hogares. No hay señales de lucha. Excepto los presagios, añadió Bobby, que había llegado horas antes que nosotros. Bajadas de temperatura, luces extrañas, animales huyendo. Estudié el mapa, notando cómo las desapariciones formaban un patrón. No eran ataques aleatorios, sino desapariciones cuidadosamente planificadas. De esas que sugieren organización. Propósito. Dean trazó el patrón con el dedo. Su cruz brillaba a la luz del amanecer. Están formando un círculo. Un círculo ritual, confirmó Bobby. Alguien se lleva a esta gente por algo. Lo que no dijo, lo que la oscuridad en mí ya presentía, fue que estábamos parados en su centro. Esta no fue una cacería más. Fue una trampa. El restaurante local bullía de actividad matutina, pero algo no iba bien. Nos observaban con demasiada atención. La sonrisa de una camarera parecía pintada, sus movimientos demasiado fluidos para ser humanos. El café está frío, murmuró Dean, aunque de su taza salía vapor. Papá y Bobby discutían teorías mientras yo observaba a los demás clientes. El anciano junto a la ventana, su sombra se movía de forma extraña, como la de un nativo americano. El hombre de negocios en la esquina leía un periódico al revés. Sus ojos brillaban de vez en cuando como los de un kitsune. Estaban por todas partes. Escondidos a plena vista. Una niña dejó caer su cuchara cerca de nuestra mesa. Al agacharse para recogerla, vi unos ojos ancianos en un rostro joven. Una kumio coreana, mal disimulada. Se estremeció al cruzarse con mi mirada y se alejó a toda prisa. Sam. La voz de papá me hizo retroceder. ¿Ves algo? Más de lo que podía contarle. La oscuridad se agitó, reconociendo a estos seres por lo que eran. Antiguos. Pacientes.
Desesperados. La mano de Dean descansaba sobre su espada, envuelta en tela, pero aún vibrando. El periódico del empresario crujió con la repentina escarcha. No los estábamos cazando. Nos estaban cazando. Solo pensaba, le respondía papá, apartando la vista de los clientes no del todo humanos. El patrón de desapariciones es demasiado preciso. Bobby asintió. Sus instintos de cazador experimentado percibían claramente algo extraño a nuestro alrededor. Como si alguien estuviera siguiendo un antiguo ritual. Muy antiguo. La oscuridad dentro de mí reconoció el patrón. Un antiguo círculo de invocación, pero retorcido, invertido. No estaba destinado a invocar nada. Destinado a sellar algo. O alguien. La camarera regresó con movimientos fluidos mientras rellenaba las tazas de café que no necesitaban ser rellenadas. Se le subió la manga, revelando marcas que podrían haber sido tatuajes para un ojo inexperto. Pero yo sabía más. Runas Vedmak, marcas de brujas eslavas destinadas a atar y contener. La espada de Dean zumbaba con más fuerza a través de sus envolturas, respondiendo a la proximidad de la magia antigua. Las manos de la camarera temblaban ligeramente mientras le servía el café. El vapor se enroscaba de forma antinatural en el aire entre ellas. Deberíamos revisar las casas de las víctimas, sugirió papá, dejando el dinero sobre la mesa. Dividámonos, cubramos más terreno. No, dijimos Dean y yo al mismo tiempo, la palabra aguda con un instinto compartido. Papá arqueó las cejas, pero Bobby habló primero. Tienen razón, John. Algo no anda bien aquí. Permanezcamos unidos. Al levantarnos para irnos, noté que el periódico del empresario había cambiado de idioma. Ahora estaba escrito con fluida escritura persa. Quizás una advertencia de Peri, o un mensaje para otros de su especie. La campana sobre la puerta sonó discordantemente cuando salimos, su tono sagrado se deformó alrededor de mi presencia mientras se fortalecía alrededor de la de Dean. Afuera, la mañana se había vuelto más fría a pesar del sol naciente. La escarcha se extendía por las ventanas del Impala. No era hielo al azar, sino símbolos deliberados. ¿Qué demonios? Murmuró papá, estudiando las marcas. Runas de protección, identificó Bobby. Pero hay más, John, estas son antiguas. Muy antiguas. Antiguas, prebíblicas. Dean intentó quitarse la escarcha, pero le agarré la muñeca. No. La oscuridad en mí ahora podía leerlas. Advertencias, protecciones y, debajo de ellas, un mensaje destinado a las naves. Este mundo es nuestro. El apocalipsis no debe comenzar. Tenemos que irnos, dije en voz baja, sintiendo más ojos ancianos observándonos desde los escaparates y las sombras de los callejones. Ya. Papá empezó a discutir, pero un viento repentino lo interrumpió. Cortante y frío, trayendo susurros en lenguas muertas antes de que la humanidad aprendiera a escribir. El hombre de negocios salió del restaurante, sin fingir ser humano. Sus ojos brillaban con un fuego zorruno, y 9 colas sombrías se vislumbraron brevemente tras él. El anciano lo siguió, su sombra extendiéndose inimaginablemente a la luz de la mañana. El niño que no era un niño estaba en la puerta, con sus ojos ancianos observándonos con algo parecido al arrepentimiento. Más figuras aparecieron en la calle. Una mujer cuyos pies no tocaban el suelo, un vendedor cuyo carrito vendía sueños en lugar de perritos calientes, un cartero cuya bolsa contenía destinos en lugar de cartas. John Winchester, dijo el empresario Kitsune, con una voz que resonaba a lo largo de siglos. Llévate a tus hijos y vete. Esta es tu única advertencia. El arma de papá apareció en su mano, pero contra unos seres tan viejos y modernos estas armas no significaban nada. ¿Quién eres? Preguntó Bobby, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Somos los vigilantes, respondió el Kitsune. Los guardianes. Los que recuerdan la primera guerra y evitarían la última. La espada de Dean silbó a través de sus envolturas, respondiendo al poder que se acumulaba. Una luz sagrada se filtró de su escondite, haciendo que varias criaturas retrocedieran. La niña Kumio habló a continuación, con su voz ancestral en su joven cuerpo. Los recipientes no deben alcanzar su destino. El círculo se completará. La jaula permanecerá sellada. La oscuridad dentro de mí se apoderó de mí al mencionar la jaula, un reconocimiento y un anhelo que no pude reprimir por completo. Dean se acercó a mí, instintivamente protector, lo que tensó a las criaturas que observaban. Mis hijos no han hecho nada, gruñó papá, mientras sus instintos de cazador luchaban con la protección paterna. No convino el caminante de las sombras, con una voz que parecía el viento en cuevas antiguas. Todavía no. Y nunca lo harán.
La temperatura bajó aún más. El hielo crujía sobre el pavimento formando elaborados patrones. Nudos celtas entrelazados con jeroglíficos egipcios, runas nórdicas fusionándose con símbolos mesopotámicos. Las profecías son claras, dijo una nueva voz. La camarera, ahora mostrando abiertamente su naturaleza Big Mac. Si los recipientes se unen con su prometida, todo termina. Lo hemos visto, añadió el niño Kumio. En sueños, en visiones, en los intervalos. Fuego y hielo. El mundo destrozado por la guerra entre hermanos. La espada de Dean prácticamente gritaba ahora, su energía sagrada luchaba por liberarse. Mi propia oscuridad se agitó en respuesta, creando sombras que se retorcían de forma antinatural a mis pies. No sabes de lo que estás hablando, dije con cuidado, tratando de mantener la voz firme mientras el poder antiguo nos presionaba desde todos lados. Los ojos del kitsune brillaron. ¿No es así, vasija del lucero del alba? Nosotros, que hemos observado a la humanidad desde su primer aliento. Ya basta, dijo papá, dando un paso adelante, pero Bobby le atrapó el brazo. John, advirtió Bobby en voz baja. Estos no son los típicos monstruos. No somos monstruos, corrigió el caminante de las sombras. Somos el equilibrio. Los guardianes entre la luz y la oscuridad. Y no podemos permitir que lo que está escrito se cumpla. Aparecieron más figuras. Una mujer con hanbok tradicional coreano, con sus 9 colas ya totalmente visibles. Un hombre de piel oscura con huesos y plumas, con el poder caribeño del Obeah resonando a su alrededor. Un par de mujeres mayores cuyas líneas de visión nórdicas atravesaban el presente hacia el futuro. Me di cuenta de que nos rodeaban. Completaban su propio círculo. Las naves serán contenidas, declaró el kitsune. Selladas donde ni el cielo ni el infierno puedan alcanzarlas. Está decidido. Y ni hablar, gruñó Dean, empezando a sacar su espada. Dean, no, advertí, pero ya era demasiado tarde. La espada bendita se desprendió de sus envolturas, y una luz sagrada resplandeció como un sol recién nacido. Varias criaturas retrocedieron, y sus glamoures parpadearon para revelar sus verdaderas llenas. La oscuridad en mí respondió automáticamente, aflorando para contrarrestar el poder sagrado de la espada. Las sombras se intensificaron, la temperatura descendió y, por un instante, sentí ese vacío interior latir con una gracia ajena. Las criaturas que observaban se quedaron absolutamente quietas. ¿Lo ves? Susurró el Kumio. Ya empieza. Luz y oscuridad. Miguel y Lucifer. La danza eterna que comienza de nuevo. No somos ellos, insistí, aunque mi voz transmitía armónicos que no eran del todo humanos. No tenemos por qué serlo. Pero lo eres, replicó el Bedmak. Cada día que pasa, te conviertes más en lo que estabas destinado a ser. La espada lo demuestra. Las sombras lo demuestran. El círculo está listo, anunció el hombre del Obeah. Las ataduras están listas. El arma de papá oscilaba entre objetivos, inútil pero con determinación. Bobby murmuraba en voz baja, probablemente dándose cuenta de lo superados que estábamos. Última oportunidad, ofreció el kitsune. Ríndanse a la contención. No dolerá y el mundo se salvará. La espada de Dean brilló más fuerte, su luz sagrada hizo que las verdaderas formas de las criaturas fueran más visibles. Espíritus zorro y caminantes de sombras, tejedores de sueños y hilanderos del destino, todos unidos por un propósito desesperado. La oscuridad dentro de mí se acumuló, lista para luchar o huir. Pero había algo más. Un sonido lejano, cada vez más cercano. Alas. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 17. Intervención. El sonido de las alas se hizo más fuerte, aunque nada apareció en el mundo físico. Las criaturas de la coalición se tensaron, sus antiguas formas se movieron con inquietud. Los recipientes deben ser contenidos. La voz del kitsune transmitía un poder más antiguo que el lenguaje humano. Completar el ritual. Entonces, el azufre llenó el aire. Unos ojos amarillos brillaron de la nada y de todas partes. Una luz de gracia, contaminada y errónea, llenó la calle. Esto sí que es interesante, ronroneó la voz de Azazel al materializarse. Una coalición de seres inferiores, creyendo que pueden cambiar el destino. Tú. El arma de papá se dirigió hacia el demonio de ojos amarillos, con la rabia y el reconocimiento reflejados en su rostro. Mataste a Mary. Azazel sonrió, completamente indiferente al arma. John Winchester. ¿Sigues guardando rencor? Solo eran negocios, ¿entiendes? Tu esposa fue un daño colateral. Te mataré. El dedo de papá se tensó en el gatillo. Otro aleteo anunció una llegada diferente.
Un hombre con traje, cuya verdadera forma proyectaba sombras de múltiples alas. La temperatura descendió aún más a medida que el poder divino llenaba el espacio. Por muy entretenida que sea esta reunión, dijo Zaccharia, mientras se arreglaba la corbata, tenemos una situación que resolver. Las criaturas de la coalición se agitaron inquietas, atrapadas entre el poder demoníaco y el angelical. El niño Kumio habló primero. Esto no tiene nada que ver con el cielo ni el infierno. Hay que contener los recipientes. Las profecías, interrumpió Zacarías, no te corresponden interpretarlas, zorrito. Te estás metiendo en asuntos que van mucho más allá de tu comprensión. ¿Entiendes? Rió amargamente el anciano Kitsune. Hemos observado a la humanidad desde su primer aliento. Hemos visto lo que se avecina. Ya viste lo que queríamos que vieras, comentó Azazel, rodeando al grupo. Sus ojos amarillos se fijaron en mí brevemente, con algo parecido a la curiosidad en sus profundidades sulfurosas. La espada de Dean zumbaba con más fuerza, respondiendo a la gracia de Zaccharia, incluso mientras mi oscuridad se agitaba ante la proximidad de Azazel. El demonio lo notó y su sonrisa se ensanchó. Los vasos se están desarrollando bien, le comentó a Zaccharia. Incluso antes de lo previsto. Cuídate, demonio, espetó el ángel. Eres una herramienta, nada más. No olvides quién orquesta realmente estos acontecimientos. Claro, claro. El tono de Azazel destilaba sarcasmo. El gran plan del cielo. Dime, ¿Dios realmente lo aprueba, o es otro de tus proyectos independientes? La gracia de Zaccharia brilló peligrosamente. Cuidado. Basta. La voz de Bobby rompió la tensión. Que alguien empiece a explicar qué está pasando. Bobby Singer, Azazel volvió su mirada amarilla hacia el veterano cazador. Siempre intentando resolver las cosas. Pero algunos rompecabezas no son para la mente humana. Ni hablar. Bobby empezó a recitar un exorcismo, pero Zaccharia lo silenció con un gesto. Estos asuntos escapan a la incumbencia de los mortales, declaró el ángel rotundamente. La coalición se ha excedido. Hay que ocuparse de ellos. La bruja Begmat dio un paso al frente, con sus runas brillando. Actuamos para evitar la catástrofe. No podemos permitir que las naves, nunca terminó. Azazel se movió como un rayo, con sus ojos amarillos llameantes. El Begmat estalló en llamas que consumieron tanto el recipiente como el espíritu. Su antigua magia era inútil contra el poder del infierno. ¿Alguien más quiere hablar sobre prevención? Preguntó el demonio amablemente. Deténganse. Dean alzó su espada, cuya luz bendita destelló contra la oscuridad. Sea lo que sea que estén, baja eso antes de que te hagas daño, suspiró Zaccharia. Seas o no el recipiente de Michael, aún no estás listo para ejercer el verdadero poder. ¿Qué es Michael? La confusión de Dean era evidente, pero la espada respondió a la voz del ángel y su luz se atenuó ligeramente. La Kumio intentó huir, cambiando de forma, pero el poder de Azazel la atrapó en medio de la transformación. Su antigua esencia se desintegró con un grito que resonó a través de los siglos. Verán, dijo Azazel dirigiéndose a los miembros restantes de la coalición, esto es lo que sucede cuando seres inferiores intentan cambiar el destino. Es un desastre. Es desafortunado. Es necesario. ¿Destino? El arma de papá no se había movido de Azazel. ¿Qué les has hecho a mis hijos? ¿Listo? El demonio rió. John, simplemente los ayudé a convertirse en lo que siempre debieron ser. Pregúntale a tu amigo con alas. La sonrisa corporativa de Zaccharia se volvió fría. El demonio exagera su papel. Como siempre. ¿De verdad? Los ojos amarillos de Azazel brillaron. Recuérdame, ¿quién marcó la nave? ¿Quién preparó el camino? Mientras ustedes, ángeles, observaban desde sus nubes. Medidas temporales, dijo Zaccharia. Herramientas que se desechan cuando ya no se necesitan. Como tú. Los caminantes de las sombras intentaron usar su distracción, mezclándose con las sombras de la calle para escapar. La gracia de Zaccharia explotó, santa y terrible. Sus antiguas formas se disolvieron como niebla bajo la luz del sol. El poder del cielo, se burló Azazel. Tan impresionante. Tan predecible. Mejor que las toscas manipulaciones del infierno, replicó Zaccharia. ¿A cuántos niños les sangraste, demonio? ¿A cuántas familias destruiste para encontrar a la indicada? Basta. Ya no podía callarme. La oscuridad dentro de mí respondía a sus juegos de poder. ¿Qué quieres? Ambos seres se volvieron hacia mí, con atención aguda y calculadora. Interesante, ronroneó Azazel. El chico es más comprensivo de lo que esperaba.
Una anomalía temporal, afirmó Zacharia, pero la incertidumbre brilló en su gracia. Las criaturas restantes de la coalición, las hermanas Blva, los Peri y el hombre Ovea, lanzaron un ataque conjunto desesperado. Magias ancestrales se fusionaron en un solo golpe. Azazel y Zacharia se movían en perfecta y terrible sincronización. El poder demoníaco y la gracia divina se combinaron, destruyendo siglos de existencia en segundos. Bueno, sonrió Azazel ante la destrucción, eso fue vigorizante. En efecto. Zacharia se ajustó la corbata, que ya estaba perfecta. Ahora, los testigos. No vas a tocar a mis hijos. Papá disparó su arma. Las balas atravesaron a ambos seres sin hacerles daño. John, Azazel negó con la cabeza. Sigues librando batallas que no puedes ganar. Hay cosas demasiado profundas para cambiarlas. Las naves cumplirán su función, añadió Zacharia. Cuando llegue el momento. Pero por ahora, sus dedos comenzaron a brillar con gracia. Dulces sueños, Winchesters. Espera. Di un paso adelante, con la oscuridad dentro de mí revolviéndose. Sigues diciendo recipientes. ¿Recipientes para qué? Principito curioso, los ojos amarillos de Azazel brillaron con algo parecido al orgullo. Siempre haciendo las preguntas correctas en el momento equivocado. Igual que tú. La mente del chico es más aguda de lo esperado, observó Zacharia con frialdad. Quizás demasiado aguda. Claro que sí, replicó Azazel con un tono casi reverencial. ¿Esperabas menos de la que debía albergar al lucero del alba? La nave de mi señor nunca estuvo destinada a ser simple ni aburrida. Cuidado con lo que dices, demonio, advirtió Zacharia. Tu devoción a tu amo caído no cambia la línea temporal. Dean se interpuso entre ellos y yo, con la espada aún vibrando con energía sagrada. Aléjate de mi hermano. Protector como siempre, comentó Azazel. Igual que Michael Cohn, una palabra más, demonio, amenazó Zacarías, y nuestro acuerdo termina. La tensión entre ellos crepitaba con un poder sobrenatural. Representantes del cielo y del infierno, apenas conteniendo su odio mutuo. Hazlo, dijo finalmente Azazel, retrocediendo con fingida cortesía. Usa tu magia angelical. Haz que lo olviden. Zacharia se acercó a Dean primero, la gracia brillaba en la punta de sus dedos. No, Dean empezó a alzar la espada, pero el ángel fue más rápido. Gracia le tocó la frente, y mi hermano puso los ojos en blanco. La bendita arma cayó al suelo con un ruido metálico. Dean. El grito de papá terminó cuando Zacharia llegó a su lado, reescribiendo recuerdos con precisión celestial. Bobby logró realizar un exorcismo a medias antes de que la luz de gracia tomara su conciencia, reemplazando la verdad con ficción. Entonces Zacarías se volvió hacia mí. La oscuridad dentro de mí se acumuló, levantando instintivamente defensas construidas a partir de la presciencia y ese vacío omnipresente. Ese espacio vacío, destinado a la gracia ajena, latía con reconocimiento y rechazo. Este es diferente, murmuró Zacharia, casi para sí mismo. La oscuridad que rodea su alma, hermoso, ¿verdad? El orgullo de Azazel era evidente. Mi mejor obra. ¿Te refieres a tu corrupción? Los dedos de Zacharia brillaron con más intensidad. No importa. Ni siquiera las almas contaminadas por demonios pueden resistir el poder del cielo. Su gracia tocó mi sien. Y mi cuerpo se desplomó al suelo. Ya está, anunció Zacharia. Se despertarán en el motel, recordando una simple cacería de fantasmas. ¡Qué desperdicio de una coalición tan interesante! Suspiró Azazel teatralmente. Eran insectos, desestimó Zacharia. Los verdaderos actores conocen su papel. Hablando de roles, la mirada de Azazel se detuvo en mi cuerpo inconsciente. El joven Winchester. No es exactamente lo que profetizaron. Sigue el guión, demonio, advirtió Zacharia. Los planes del cielo se llevarán a cabo tal como están escritos. Las naves cumplirán su destino. Claro, claro. Azazel levantó las manos en un gesto de rendición. Ni se me ocurriría interferir en el gran plan. Aunque me pregunto qué. Si acaso lo hemos subestimado. Azazel asintió hacia mí. Hay algo diferente en él. Algo más. Tu obsesión con el chico es evidente, dijo Zacharia con frialdad. Y es irrelevante. Cuando llegue el momento, él hará lo suyo. Con un gesto, transportaron nuestras formas inconscientes al motel local. Nuevos recuerdos se asentaron. Una aparición típica, una simple sal y quema. Pero cuando desaparecieron, Azazel en azufre, Zacarías en areteos, se perdieron las sombras que se enroscaban protectoramente alrededor de mi mente. Extrañé cómo la oscuridad preservaba lo que debería haber sido borrado.
ocultando el despertar de mi alma, más allá incluso de lo que Serafín y Príncipe podían percibir. Porque algunas cosas no se pueden sobreescribir. Algunos recuerdos se niegan a morir. Algunos destinos pueden reescribirse. Cuando me desperté horas después, recordé todo. La táctica desesperada de la coalición, la intervención del cielo y del infierno, la forma casual en que reescribieron la realidad. Dean se removió en la cama de al lado. Sus recuerdos alterados le indicaban que acabábamos de terminar una cacería rutinaria. Papá y Bobby recordarían lo mismo. Pero sabía la verdad. Y sabía algo más. Si el cielo y el infierno trabajaran juntos para mantener su guión, entonces el futuro que recordaba estaba más fijado de lo que había temido. A menos que alguien con el conocimiento adecuado decida cambiarlo. Cerré los ojos, dejando que la oscuridad ocultara mi conciencia. Que creyeran que su plan había funcionado. Que creyeran que todos los testigos habían sido silenciados. Algunos secretos es mejor mantenerlos en la sombra. Y algunas embarcaciones no son tan fáciles de controlar como se piensa. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 18. Instintos Sioux Falls, Dakota del Sur, 1997, 3 días después de Broken Bow, John Winchester estaba sentado en el estudio de Bobby, mirando su diario mientras trataba de ignorar el dolor de cabeza que lo había estado atormentando desde Nebraska. Algo en esa última cacería no le parecía bien, pero cada vez que intentaba averiguar por qué, el dolor detrás de sus ojos se intensificaba. Encontré otra, anunció Bobby, entrando con el teléfono aún en la mano. La casa de Chen en San Francisco, vaciada. Sin rastro. Eso sumaba 7. 7 cazadores experimentados o guardianes de la tradición que habían desaparecido en los últimos 3 días. Sin cadáveres, sin señales de lucha, simplemente, desaparecidos. Junto con su investigación, sus artefactos, todo. ¿Patrón? Preguntó John, frotándose las sienes. Si hay alguno, no lo veo. Son de todos tipos. Brujas de barrio, eruditos, coleccionistas de artefactos. Diablos. Chen estaba prácticamente jubilado. Por la ventana, John podía ver a Dean en el desguace, practicando con la espada del pastor Jim. El arma se movía como si fuera parte de él, como si el metal, bendito, reflejara el sol de la tarde. Un talento natural, John siempre había pensado. Entonces, ¿por qué verlo ahora le puso los pelos de punta? Sam estaba sentado bajo un árbol cercano, supuestamente leyendo, pero en realidad observando a su hermano. El niño había estado más callado que de costumbre desde Arco Roto, aunque John no recordaba nada particularmente traumático de la cacería. Simplemente sal y quema. Encontré el relicario, lo destruí y apacigué el espíritu. Entonces, ¿por qué no podía recordar el nombre del espíritu? Tierra a John. La voz de Bobby interrumpió sus pensamientos. ¿Me oyes? Perdón, ¿qué? Dije que Rufus acaba de llamar. Dijo que algo tiene a las antiguas familias asustadas. Las que suelen mantenerse neutrales. Se van a esconder. Todas. A John le dio un vuelco la cabeza. Familias antiguas. ¿Algo sobre esa frase, papá? Sam estaba en la puerta, y por una fracción de segundo, John vio sombras que se movían de forma extraña alrededor de su hijo menor. ¿Estás bien? Bien, mintió, porque eso era lo que hacían los Winchester. Solo estaba cansado. Pero sus instintos de cazador le gritaban que nada andaba bien. Algo había sucedido en Broken Bow, algo importante, algo que debía recordar. 4. Algo sobre sus muchachos. John, ¿cuándo fue la última vez que dormiste? Preguntó Bobby, con la preocupación reflejada en su voz ronca. Duermo bien, respondió John automáticamente, aunque la verdad era que no recordaba haber dormido desde Nebraska. Cada vez que lo intentaba, sus sueños se llenaban de ojos amarillos y aleteos. ¿Batidos de alas? El dolor de cabeza se intensificó. Tomó su café, notó que le temblaba la mano y volvió a dejar la taza. Recibí otra llamada. La voz de Rufus sonó entrecortadamente por el altavoz del teléfono de Bobby. ¿Recuerdas a aquella familia griega de Massachusetts? ¿Los de la vieja biblioteca? ¿La colección Stavros? Bobby se inclinó hacia adelante. No me digas, se fue. Todo. Pero lo raro es que dejaron un mensaje. Solo una línea. Hay conocimientos por los que no vale la pena morir. La visión de John se nubló. Conocimiento. Moribundo. Algo sobre eso, un estruendo afuera les llamó la atención. La espada de Dean se le había escapado de las manos. El bendito metal emitía una nota inaudible para el acero. El sonido hizo que John sintiera como si la cabeza se le partiera en dos. Papá.
Sam apareció de nuevo, demasiado rápido, moviéndose con una gracia que parecía extraña. Quizás deberías recostarte. Estoy bien, insistió John, pero al levantarse, la habitación le dio vueltas. Imágenes le cruzaron por la mente. Un restaurante lleno de gente que se movió mal, patrones de escarcha que formaban palabras. Ojos amarillos y trajes corporativos. La espada de Dean brilla con una luz imposible. Las sombras de Sam bailando, John. La voz de Bobby parecía distante. Maldita sea, siéntate antes de que te caigas. Pasó algo, logró decir John. En Broken Bow. Algo, el dolor de cabeza estalló tras sus ojos. Sintió que caía, vislumbró cosas que no podían ser reales. Seres antiguos ardiendo, alas hechas de luz y sombra. Sus muchachos, brillando con un poder que no era humano. Un círculo destinado a atrapar, entonces la oscuridad lo tomó. Uno se despertó con voces apagadas. Lo estás presionando demasiado, decía Bobby. La protección contraataca. No podemos simplemente... dijo la voz de Dean. No lo interrumpió Sam, más cortante de lo que John lo había oído jamás. Tiene que aguantar. John mantuvo los ojos cerrados. Los instintos de cazador le decían que escuchara. Pero papá, estará bien, insistió Sam. Solo necesita descansar. Algo en el tono de voz de su hijo menor le puso los pelos de punta a John. ¿Desde cuándo Sam sonaba tan seguro? ¿Tan viejo? Tengo otra, se oyó la voz de Rufus desde la habitación contigua. Chamán en Nuevo México. Lo dejó todo salvo una nota. Observa, pero no hables. La cabeza de John palpitaba con cada palabra. Mira, pero no hables. ¿Por qué importaba? Abrió los ojos y se encontró en el sofá de Bobby. Dean estaba sentado cerca, con la espada sobre el regazo, tarareando débilmente. Sam estaba de pie junto a la ventana. Su sombra parecía extenderse a pesar del sol de la tarde. ¿Cuánto tiempo? John logró preguntar. Unas horas, respondió Dean. Nos asustaste, papá. Estoy bien, John intentó incorporarse. Solo necesito, la habitación se inclinó. Las imágenes volvieron a aparecer. Un niño con ojos antiguos, sombras que se movían como personas. Luz de gracia ardiendo, sus muchachos, convirtiéndose en algo, tranquilo apareció Bobby con agua y pastillas. Lo que sea que intentes recordar, déjalo ir. Pero no pudo. Algo había sucedido en Broken Bow. Algo sobre sus hijos. Algo importante. El fantasma, dijo John con cautela. ¿Cómo se llamaba? Dean abrió la boca para responder, pero frunció el ceño. Encontramos el relicario, Ailey Brick, respondió Sam con suavidad. Demasiado suavidad. El dolor de cabeza de John volvió a aumentar. Vio que Sam lo observaba, con esos ojos demasiado conocedores, demasiado cuidadosos. Sí, asintió Dean, pero parecía inseguro. Ailey Brick. Se recibió otra llamada. Más desapariciones, más colecciones antiguas desapareciendo, más advertencias crípticas dejadas atrás. El patrón era claro, incluso a pesar del dolor de John. Algo había asustado al mundo sobrenatural. Algo tan grande como para hacer huir a las antiguas familias y esconder a los antiguos poderes. Algo sobre sus muchachos. Pero cada vez que se acercaba a la verdad, el dolor de cabeza lo hacía retroceder. Como si algo lo obligara a olvidar. Y Sam lo observó todo con ojos que guardaban demasiados secretos. John Winchester había sido cazador el tiempo suficiente como para confiar en sus instintos. Y ahora mismo estaban gritando que todo estaba mal. Simplemente no podía recordar por qué. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 19. Ellen Arbelles Roadhouse, Nebraska, 1997, una semana después de Broken Bow, Ellen Arbelles sabía reconocer los problemas en cuanto entraban por su puerta. 20 años dirigiendo un bar de cazadores te lo habían enseñado. Así que cuando John Winchester apareció con sus chicos, supo que algo grande se estaba gestando. Ellen asintió. John, luciendo mayor de lo que recordaba. Bill, limpiando vasos detrás de la barra, se tensó ligeramente. La última vez que vieron a John Winchester, su hijo menor apenas tenía 2 años. Ese mismo día, Bill casi muere en una cacería. Habría muerto de no ser por lo que Ellen aún no podía explicar. En un instante Bill se desangraba, al siguiente, recordó al pequeño Sam Winchester tocando la mano de Bill, recordó que la habitación se oscureció por un segundo, recordó que las heridas de Bill se curaron misteriosamente. John nunca lo había mencionado. Ellos tampoco. John, respondió ella, mirando a sus hijos. Dean era todo un Winchester, alto y guapo a sus 18 años, con el porte de un cazador nato.
Pero Sam, la joven de 14 años sostuvo su mirada, y Ellen sintió que se le cortaba la respiración. Esos ojos eran los mismos que habían mirado a Bill aquel día, antiguos y sabios. Señora, dijo Sam suavemente, y algo en su voz le dijo que él también lo recordaba. Bueno, logró decir, ya habéis crecido, muchachos. ¿Hay ceniza por aquí? Preguntó John, observando el bar casi vacío. En su habitación, respondió Bill, dejando un vaso. Estoy trabajando en ese patrón del que me hablaste. El patrón. 7 cazadores más habían desaparecido desde ayer. Colecciones antiguas desapareciendo. Familias neutrales huyendo. Y ahora John Winchester, con aspecto de no haber dormido en días, trae a sus hijos a su puerta. Definitivamente algo se estaba gestando. Y de alguna manera, sospechaba Ellen, todo se relacionaba con aquel día, hacía 12 años, cuando el tacto de un niño pequeño desafió a la muerte misma. ¡Jo! Gritó Ellen. Cuidado con la barra. Su hija de 13 años salió de la parte de atrás, con el cabello rubio ondeando. Se detuvo en seco al ver a los Winchester, abriendo un poco los ojos al ver a Dean antes de lanzarse con curiosidad hacia Sam. Estos son los hijos de John, explicó Ellen. Dean y Sam. Algo pasó entre Joe y Sam. Una mirada de reconocimiento que no debería haber sido posible. Ellen la archivó junto con todas las demás cosas imposibles que rodeaban al joven Winchester. Vamos, Bill señaló hacia la trastienda privada. Ash ha estado trabajando sin parar desde que llamaste. Mientras caminaban por el bar, Ellen notó cosas que desearía no haber visto. Cómo las sombras parecían seguir los movimientos de Sam, la forma en que la mano de Dean descansaba sobre lo que parecía una espada envuelta. Como los habituales, todos cazadores empedernidos, se alejaban inconscientemente a medida que los chicos pasaban. La forma protectora en que John observaba a sus hijos, incluso mientras parecía que estaba luchando contra una migraña. La trastienda era el dominio de Ash, con las paredes cubiertas de mapas y recortes de periódico. El desertor del MIT se despatarró en su silla, con su muller desafiando la gravedad, rodeado de ordenadores. Tengo algo, anunció sin levantar la vista. He estado rastreando esas desapariciones. No son aleatorias. ¿Patrón? Preguntó John, frotándose las sienes. Mejor. Mira esto. Sacó un mapa marcado con puntos rojos. Cada desaparición se correlaciona con antiguas líneas ley. Se están formando, una barrera, terminó Sam en voz baja. Ellen observó al niño con atención. Ahí estaba de nuevo. Esa sensación de saber demasiado. Exactamente, confirmó Ash, mirando a Sam con ojos evaluadores. Como si algo estuviera construyendo muros. Muros místicos. O fortificaciones, añadió Bill. Como si se estuvieran preparando para la guerra. Dean se movió, y su espada envuelta zumbaba levemente. Ellen fingió no notar cómo el sonido le hacía doler los dientes. ¿Pero contra qué? Se preguntó John. Ellen vio cómo la expresión de Sam se transformaba. Apareció y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Pero le recordó aquel día de hacía 12 años, cuando esos mismos ojos albergaron una sabiduría imposible. Eso no es todo, continuó Ash. Los mensajes que dejan también están en patrones. Lenguas antiguas, pero corrompidas. Como si intentaran decir algo sin decirlo realmente. Muéstrame, Sam dio un paso adelante y Ellen no pudo evitar notar cómo las computadoras de Ash parpadeaban levemente. Mira, sacó imágenes de las notas. Primero estaba en griego. Hay conocimiento por el que no vale la pena morir. Luego fragmentos en arameo, sánscrito y enoquiano. Ellen observó a Sam estudiar la pantalla con una expresión cuidadosamente neutral. Recordó esa misma actitud controlada cuando tenía 2 años, justo antes de que las heridas de Bill sanaran misteriosamente. Jo llamó al ver a su hija rondando en la puerta. Ve a ayudar con el bar. Sam levantó la vista brevemente, con un destello en los ojos antes de volver a las pantallas. Ellen notó cómo mantenía deliberadamente una postura relajada, interpretando el papel de un adolescente curioso. Solo lenguas antiguas, dijo con naturalidad. Probablemente cazadores asustados, paranoicos. El despido deliberado agudizó los instintos de Ellen. Recordó aquel día de hacía 12 años. La oscuridad, la sanación, como todos, excepto ella, parecían olvidar. Bill empezó con cuidado. ¿Recuerdas cuándo? Parece que no hay salida, interrumpió Sam con suavidad, alejándose de las computadoras. Quizás deberíamos centrarnos en las cacerías actuales. Ellen captó la advertencia en su tono, vio cómo sus ojos se encontraron con los de ella por un momento. Un mensaje claro para que lo dejara ir.
Ellen John se frotó las sienes, luchando contra otro dolor de cabeza. ¿Tienes una aspirina? La cocina, respondió ella, observando el sutil alivio de Sam ante el cambio de tema. Bill, ¿me ayudas a encontrarla? En la cocina, Bill habló en voz baja. ¿Tú también lo viste? Está escondiendo algo, susurró Ellen. Algo gordo. Y no quiere que cabemos. Quizás no deberíamos, sugirió Bill. ¿Recuerdas cómo Arthur desapareció justo después de empezar a investigar esas viejas profecías? Empacó sus cosas y desapareció. Probablemente lo advirtió quienquiera que esté ahí fuera. Creo que el chico intenta protegernos. Ellen sí lo recordaba. Otro misterio que sospechaba estaba relacionado con el chico que le había salvado la vida a su marido. Cuando regresaron, Sam estaba ayudando a Deanna a atender a su padre. El momento de las preguntas había pasado deliberadamente. Las sombras a su alrededor parecían normales ahora, su actitud, la de un adolescente. Pero Ellen había visto suficiente para saber. Sam Winchester no solo guardaba secretos. Él los protegía manteniéndolos ignorantes. Y tal vez, pensó, viéndolo actuar como el perfecto hijo preocupado, eso era lo mejor. Algunos conocimientos realmente no valían la pena morir por ellos. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 20. Joel Roadhouse, Nebraska, 1997. Joe Belle había conocido a muchos cazadores raros durante sus 13 años en el Roadhouse. Pero había algo diferente en los chicos Winchester. Dean era bastante fácil de descifrar. Guapo, encantador, el tipo de cazador que su padre probablemente desearía tener como hijo en lugar de hija. Ahora le contaba sobre una cacería de wendigos, con su extraña espada envuelta junto a él en el bar. Pero Sam era el realmente extraño. Lo pillaba observándolo todo, fingiendo estar dormido en aquella cabina de la esquina. La mayoría de la gente no se daría cuenta, pero Joe había crecido aprendiendo a detectar los trucos de los cazadores. La forma en que sus ojos no estaban del todo cerrados, cómo parecía seguir cada movimiento en la habitación. Fue espeluznante. Pero también fascinante. Mi mamá no deja de mirarlo, le mencionó Joe a Dean durante una pausa en su relato. ¿Quién, Sammy? Dean miró a su hermano. Sí, bueno, a veces es un niño raro. Pero era más que eso. Joe había visto cómo su madre se tensaba cuando Sam entró, como si hubiera visto un fantasma. Y papá se había quedado en silencio, tocándose esa vieja cicatriz en el pecho como a veces hacía cuando pensaba mucho en algo. ¿Siempre ha sido así? Preguntó ella intentando sonar casual. ¿Cómo qué? No lo sé. Simplemente, diferente. La sonrisa relajada de Dean se esfumó un instante. Es inteligente. Probablemente lee demasiado. Pero Joe vio cómo la mano de Dean se dirigía a su espada envuelta cada vez que alguien se acercaba demasiado a su hermano. Como si lo estuviera protegiendo de algo. Su madre hablaba con Sam. Ambos hablaban demasiado bajo para oírla. Joe observó el rostro de Sam. Cómo parecía más joven y mucho mayor que 14 años a la vez. Joe. Gritó su padre desde detrás de la barra. Deja de molestar a Dean y ayúdame con estos vasos. No lo estoy molestando, protestó, pero de todos modos se movió para ayudar. Al pasar junto al puesto de Sam, habría jurado que las sombras se movieron de forma incorrecta. Solo por un segundo. Como si lo estuvieran siguiendo o algo así. Pero eso era una locura. Las sombras no se movían solas. ¿Lo hicieron? Toma, su padre le entregó un montón de vasos limpios. Y deja de mirar al chico Winchester. ¿Cuál? Sonrió Joe, intentando alegrar el humor de su padre. Los vasos tintinearon al colocarlos bajo la barra, tomándose su tiempo deliberadamente para seguir observando a los hermanos desconocidos. Cualquiera de los dos, murmuró, pero volvió a tocar esa vieja cicatriz. De la que nunca hablaba, salvo para decir que tenía suerte. Jo le había preguntado una vez, pero mamá cambió de tema tan rápido que debía ser algo importante. La máquina de discos cambió de canción, alguna vieja melodía country que hizo que los pocos cazadores que quedaban asintieran. A través de su reflejo, Jo vio a Sam sentarse más derecho en su cabina, como si los hubiera escuchado aunque estaban demasiado lejos y la música debería haber ahogado todo. Eso era otra cosa extraña. Él siempre parecía saber cuando la gente hablaba de él. Un cazador borracho pasó a trompicones junto al puesto de Sam, y Jo habría jurado que las sombras bajo la mesa se extendieron, haciendo que el hombre, inconscientemente, diera un paso más alrededor. Pero debía de ser un efecto de la luz. ¿Verdad? El bar estaba casi vacío ahora, solo el viejo Pete bebiendo su whisky y Cooper limpiando sus armas en la esquina.
Las extrañas computadoras de Ash no dejaban de emitir pitidos desde la habitación de atrás, y Jo se preguntaba qué era tan importante acerca de todos esos cazadores desaparecidos sobre los que sus padres seguían susurrando. Había escuchado fragmentos de información. Algo sobre libros antiguos y advertencias escritas en lenguas muertas. Oye, apareció Dean a su lado, haciéndola saltar y casi tirando un vaso. ¿Necesitas ayuda con eso? Ya lo entiendo, dijo rápidamente, intentando no sonrojarse. Olía a aceite de armas y cuero, y no era justo que alguien tuviera los ojos tan verdes. ¿No deberías vigilar a tu hermano o algo así? Dean rió, pero sonó forzado. Su mirada se posó en Sam por un instante, con una expresión protectora y casi preocupada. Sammy sabe cuidarse solo. Como para demostrar que estaba equivocado, se oyó un estruendo en la trastienda. Uno de los monitores de Ash se había caído. La pantalla se quebró y empezó a chispear. Las luces parpadearon, solo un instante, y Jo habría jurado que la temperatura bajó. Maldita sea, dijo Ash con voz entrecortada, con el mullet aún más despeinado de lo habitual. Es la tercera esta semana. Cada vez que me acerco a mapear esas desapariciones, se detuvo de repente, mirando el puesto de Sam. Jo vio que Sam se tensaba, solo por un segundo, antes de relajarse con cuidado. Como si supiera algo sobre las computadoras averiadas. Como si tal vez no fueran accidentes en absoluto. Jo, llamó su madre desde detrás de la barra, con ese tono serio. A la cama. Mañana a la escuela. Pero mamá, empezó a protestar, señalando los vasos que todavía estaba guardando. Ahora. Conocía ese tono. No se permitían discusiones. Pero se tomó su tiempo para recoger sus cosas, observando a Dean regresar a esa espada envuelta que guardaba cerca. Lo limpiaba como si estuviera hecho de oro en lugar de acero, y a veces, cuando el paño se resbalaba, Jo creía verlo brillar con una luz que no provenía de los fluorescentes del bar. Su padre estaba desmayado en una de las habitaciones del piso de arriba, supuestamente por un fuerte dolor de cabeza. Jo lo había oído antes, murmurando sobre ojos amarillos y aleteos antes de que Dean lo ayudara a subir. Mientras subía, Jo se detuvo en el rellano, mirando hacia la barra por última vez. El viejo Pete se había quedado dormido, Cooper guardaba sus armas y Dean seguía concentrado en su espada. Pero Sam la observaba. No de forma inquietante, solo, sabiéndolo. Como si pudiera ver algo en ella que ni siquiera ella sabía. Las sombras alrededor de su puesto parecían más profundas de lo que deberían ser, y por un segundo, creyó verlas moverse contra la luz, como seres vivos que se extendían. Él sonrió levemente y asintió, y por un momento Jo sintió una extraña sensación de déjà vu, como si debiera recordar algo sobre él pero no pudiera comprenderlo. El sentimiento desapareció tan rápido como llegó. ¿Lo hizo ella? La pregunta le hizo doler la cabeza, como si intentara recordar un sueño que se le escapaba una y otra vez. Jo negó con la cabeza y se fue a su habitación, cerrando la puerta tras los misterios de abajo. Estaba haciendo el tonto. Sam solo era un niño raro, eso es todo. Inteligente como dijo Dean, probablemente leyendo demasiados libros y teniendo ideas raras. Pero mientras yacía en la cama, escuchando los sonidos apagados del bar de abajo, no podía quitarse la sensación de que algo grave estaba sucediendo. Algo relacionado con esos chicos de Winchester. Especialmente el más joven, que se movía como si tuviera sombras por amigos y sonreía como si supiera todos los secretos del mundo. Tal vez mañana intentaría hablarle con propiedad. Tal vez averiguaría por qué sus padres se ponían tan tensos cada vez que lo miraban, o por qué la espada de Dean zumbaba cuando Sam pasaba, o por qué las sombras parecían bailar en su presencia. O quizá algunas cosas sería mejor dejarlas como misterios. Después de todo, era solo una niña. ¿Qué sabía de sombras que se movían mal o de secretos que hacían desaparecer a los cazadores? Aún así, esperaba que los Winchester se quedaran un tiempo. Las cosas eran definitivamente más interesantes con ellos cerca.